Bienvenidos quintoños básicos a la cápsula de retroalimentación del contenido de la semana anterior. Cápsula número 9, que tenía por nombre Bacterias en el organismo. Y el objetivo de esta cápsula era describir el efecto beneficioso de algunas bacterias en el organismo. Bueno, como bien saben, esta cápsula sirve mucho para los estudiantes que aún no están al día con sus actividades. Por lo tanto, es necesario que a través de esto puedan ponerse al día, completar la actividad o también complementar la actividad que habíamos realizado la semana anterior. Felicito a los estudiantes que han cumplido con sus tareas, están al día. Eso garantiza, cierto, que existe responsabilidad de parte de ustedes. Ya, por lo tanto, los animo e incentivo a seguir así. Solo para recordar, ¿cierto? Para los estudiantes que van a estar viendo esta cápsula, que los microorganismos son, ¿cierto? Estas partículas o microbios, como se les denomina también, muy pequeños y que solo se pueden visualizar a través de un microscopio. A simple vista es imposible observarlos, ¿ya? Comentábamos en la clase anterior que podían estar presentes en nuestra piel, si tal vez tomábamos un resto de agua de un charco, de la lluvia, agua estancada, podíamos observar que estaba, ¿cierto?, eh, conformada por muchos microorganismos. Microorganismos que se subdividen en dos grandes grupos generales. Hay otros más específicos, pero estos son dos grandes grupos generales, que son las bacterias y los hongos. ¿Ya? ¿Qué son las bacterias? Son seres vivos formados por una sola célula, unicelulares, y los hongos son organismos formados por una o más células, conocidos como pluricelulares. Para recordar, ¿cierto? Este era un aparato que yo les mostraba en la clase anterior, que tenemos en nuestro laboratorio de ciencia y que hubiésemos utilizado si estuviésemos en clases, pero las condiciones son distintas. A modo de resumen, ¿cierto? Vimos detalle por detalle en qué parte de nuestro cuerpo encontramos estos microorganismos, específicamente las bacterias, son de beneficio para nuestro cuerpo. Por ejemplo, la flora intestinal, ¿ya? Nuestro intestino delgado, nuestro intestino grueso. Ayudan, ¿cierto?, en la descomposición de alimentos, la digestión, en fin. También en el tracto urinario encontramos bacterias. En nuestra nariz, en nuestra boca, ¿cierto? En nuestros conductos respiratorios, como también en la piel. Es decir, estamos en un contacto directo con bacterias que si se encuentran de manera, ¿cierto?, normal, no generan ninguna enfermedad o un daño perjudicial para la salud de las personas. Es decir, conviven con nosotros a diario. La actividad que ustedes debían realizar eran dos. La primera era investigar a lo menos 5 usos beneficiosos de los microorganismos en general. Allí yo puse algunos. Se repitieron también dentro de las respuestas que llegaron de los estudiantes que realizaron la actividad. Por ejemplo, en la degradación de material orgánico, para la descontaminación, para la bioremediación. En el uso de microorganismos en la agricultura, ¿ya? Se usa mucho como fertilizantes para las tierras, ¿ya? Para generar una tierra más firme, ¿cierto? Y que pueda crecer muy bien una cosecha, una siembra, por ejemplo, de papas, ¿ya? Ayuda, ¿cierto?, matando a aquellos organismos que pueden ser dañinos para las plantas. En medicina regenerativa, en la fabricación de alimentos, como lo son el yogurt, la cerveza, los quesos, muchos derivados de lácteos. En la fabricación, perdón, ya lo dijimos, de alimentos, en beneficios corporales también. Y elaboración de medicamentos. Hablamos acerca de la penicilina como un medicamento que fue elaborado en base a microorganismos, es decir, a bacterias, ¿ya? Y en fin, hay muchos otros usos beneficiosos de los microorganismos, ¿ya? Pero como yo les decía, está el beneficio que es de bien para la salud, pero también están los agentes patógenos, aquellos que causan daños a la salud de las personas, ya cuando hay alteraciones, por ejemplo, en el cuerpo. Por ahora solo estamos viendo aquellos que son de beneficio para nuestra salud. Y completar también este cuadro, ¿cierto?, en su cuaderno, ya que resumía un poco lo que habíamos estado viendo y que es necesario que lo tengan como registro.
Microorganismos, ¿qué cómo son? Son seres vivos, como ya lo dijimos, muy pequeños, son organismos unicelulares y considerados esenciales para la vida, ¿ya? Existen grandes grupos, como yo les decía, pero dentro de los que nosotros vamos a analizar las bacterias y hongos, pero existen otros tres que son las arqueas, los protozoos y los virus, que también son considerados microorganismos, aunque no presentan características de un ser vivo, como lo son las bacterias, pero sí son considerados microorganismos. Más adelante vamos a andar en muchos virus que han afectado a la salud humana mundial hoy en día o los que ya han sido, ¿cierto?, derrotados por una vacuna que han elaborado. Bueno, ¿dónde pueden vivir? Se encuentran en todas partes, ¿ya? Están en nuestro cuerpo, están en las plantas, están en los alimentos y hasta en los lugares más inhóspitos, es decir, donde nosotros menos nos imaginamos, ahí puede haber un microorganismo, ¿ya? Porque siempre muchas veces lo asociamos, siempre muchas veces, a algo que esté sucio, algo que no esté limpio, puede haber microorganismos, pero no lo es así, ¿ya? No es así. En lugares que ustedes a lo mejor ni se imaginan, hay microorganismos. Bueno, ¿cómo se reproducen? ¿Ya? De forma generalizada y como la mayoría de las bacterias se reproducen por un mecanismo de bipartición. Es decir, de una salen dos, bi, ¿ya? ¿Qué otras características les parecen interesantes? Por ejemplo, a mí me parece interesante, porque esto es lo mío, que son utilizadas para la elaboración de medicamentos, antibióticos y para la bioremediación. Para otros puede ser interesante que son elaboradas para los alimentos. Pero decir, pero yo cuando estoy comiendo un trocito de queso o de quesillo, ¿estoy comiendo un microorganismo? No significa que se estén comiendo un microorganismo. Significa que ese alimento fue elaborado en base a un microorganismo, ya que en su esencia final, como lo compramos, ¿cierto? No es un microorganismo en sí, ¿ya? Esto es cierto para que complementen a aquellos que a lo mejor les falta un detalle agregar, pero en realidad estaban bastante completas las actividades. Los felicito nuevamente a los que ya lo hicieron. Bueno, le envío un cariño tremendo, un abrazo. No olviden realizar sus tareas a tiempo. Ahora hay nueva posibilidad de que puedan hacer esta tarea y complementarla, completarla y enviarla al WhatsApp pedagógico o al WhatsApp personal como ustedes deseen. Un abrazo enorme y cuídense mucho. Chao.